Acá tenemos los signos. ¿Y cuántas mallas tiene el circuito? El método de corriente de malla, ¿cuántas mallas tiene el circuito? ¿Qué habíamos definido como mallas? Las ramas. Dos, ¿no? ¿Cuántas mallas tiene? Dos. ¿En total tiene 2 o vas a usar 2? ¿Cuántas mallas tiene? Bueno, nosotros recordamos lo que se dijo de mallas. A ver, vamos a recordar lo que se dice de malla. ¿Qué es una malla? ¿Cuántas mallas tiene? Acá dijimos el circuito. ¿Qué entendemos por mallas? Bueno, ¿cuántas mallas tiene el circuito? Tampoco tiene 6. Y vamos a dibujar un circuito de una malla. Esto que está acá, yo puedo decir que es el circuito de una malla. Y yo les había dicho que cada uno de estos extremos, voy a marcar los extremos de los elementos, cada uno de estos extremos que están acá, son ramas. Ellos son ramas del circuito. Esta puede ser una rama, esto es una rama, todo lo que está en amarillo es una rama. Entonces, cuando tengo una serie de ramas que están cerradas, me identifican una malla. Ya que la malla está formada acá por 4 ramas. Por 4 ramas. Por lo tanto, si vemos acá el circuito, entonces usando ese concepto, y yo voy marcando todos los puntos donde están las ramas, ¿cuántas mallas en total tiene este circuito? A ver, piensen bien, ¿cuántas mallas pueden formar cerrando las ramas en este circuito? Malla, profe. ¿Cómo? 2 mallas. No, es más que 2 mallas. 3 mallas. 3 mallas son las que se pueden ir formando, las que forman en este circuito. Porque si yo voy uniendo puntos, a ver si voy saliendo desde acá, llego hasta este punto, pero sigo por acá y bajo, ahí yo ya tengo una malla. Si parto de este punto, pero
Cuando llego aquí, bajo y cierro. Acá tengo otra malla. Y si yo parto de este punto, pero voy hacia este lado, y cierro acá, yo tengo otra malla. Por lo tanto, ¿cuántas mallas tiene el circuito? Vamos a poner acá. Creo que hay un micrófono, puede ser que esté prendido, o están haciendo algo. Bueno, ¿cuántas mallas tiene el circuito? En total, tiene 3 mallas. Entonces habíamos dicho que las ecuaciones que vamos a usar para resolver el circuito será cantidad de mallas menos 1 igual a ecuaciones. Bueno, esto no es necesario hacerlo en todos los circuitos, pero todos los ejercicios, pero acá lo marcamos para que se vea bien. Habíamos dicho que cantidad de mallas son 3 menos 1, y esto me da como resultado 2 ecuaciones. Por lo tanto, se eligen 2 mallas en el circuito. Bueno, ya tenemos cuántas mallas tenemos que elegir, cuántas ecuaciones tenemos, la cantidad de ecuaciones son la cantidad de mallas, y a mí me piden calcular la corriente que circula por esta resistencia, por R3. O sea, la corriente que circularía por acá. Bueno, ahora lo que queda es elegir las mallas. Tengo 3 mallas, ya sabemos cuáles son. Entonces yo puedo elegir 2 mallas. ¿Qué les parece qué mallas puedo elegir para resolver el ejercicio? ¿Cuáles preferirían elegir de las 3 mallas que tenemos identificadas? ¿Nada? Bueno, las elijo yo. Profe, se acaba de mutear. Bueno, ¿cuántas ¿qué mallas elegimos? Y los tenemos que llamar como malla 1 y malla 2. ¿Cuáles vamos a elegir? Las elijo yo. Entonces yo voy a elegir estas mallas. Miren, voy a elegir esta malla de acá.
y lo voy a llamar malla 1. Y como el método es de las corrientes de malla, yo lo que elijo es una corriente de malla. ¿Qué significa elegir una corriente de malla? Una corriente de malla significa que yo voy a tener en cuenta una corriente que va a venir por acá, por toda la malla. Esta va a ser la corriente que yo voy a elegir. Bueno, acá me hacen una pregunta, pero ustedes conmigo tienen 2 materias el lunes. Entonces, el horario es de 8 menos cuarto, si estuviéramos en clase de 8 menos cuarto a 12 y 5. Así que la clase se extiende toda la mañana. Bueno, elijo esa. Y vean, tengo que elegir un sentido a la corriente. Cuando yo siempre elijo algo, tengo que ponerle un sentido. Yo dije que para esta malla va a ser toda la corriente que va a circular por acá. ¿Y por dónde va a circular? Va a circular por R1, por R2, por E1 y E2. Y a esta, que le voy a dar este sentido, claro, ustedes tienen en el colegio hasta un horario más corto por el protocolo, pero acá ustedes están en la escuela o están en sus casas. Bien. Entonces, a esta la llamo corriente de malla 1 y la marco como I sub 1. Ustedes ven el sentido que les di, lo voy a marcar al costado, el sentido es así, a la corriente I1, y a este sentido le voy a decir que es positivo. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es irme a la malla, a la otra malla que voy a elegir. La otra malla que voy a elegir va a ser la malla que empiezo de acá, voy aquí, y esta malla que elegí la voy a llamar malla 2, y el sentido de la corriente que va a ser exactamente el mismo. Voy a elegir los mismos sentidos de la corriente, todo para simplificarme los problemas. Esta corriente de la malla 2 y digo que es positiva. Entonces, ustedes pueden ver que acá en este punto, que yo llamo 1, y en este punto, que llamo 2, toda esta línea que hay acá, que va desde 1 hasta 2, donde está R2 y E2, es una rama del circuito que comparte mallas. Comparte las mallas. Eso significa que cuando yo analice a la malla 1, cuando yo venga a analizar a la malla 1, entre los puntos 1 y 2 hay una rama que comparte con la malla 2.
Entonces tengo que tener en cuenta la corriente I2. Bueno, ya estamos en condiciones de aplicar el método. Entonces, para aplicar el método desarrollamos malla 1. Muy bien. Entonces, vamos a ver la malla 1 que tenemos. Podemos dibujarla acá, así la analizamos mejor. ¿Cómo son las fuentes? Perfecto. Entonces, en la malla 1 tenemos a una fuente E1, a una resistencia R1, y a E2. Ahí me falta una resistencia, ¿no? Alrededor. Esto es lo que tenemos, la malla 1. Entonces vamos a ver, dijimos que la corriente tiene este sentido. ¿Está bien como dibujé las fuentes E1 y E2? Sí. Bien, entonces, ¿qué se usa en este método? Usamos la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las tensiones de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices, ¿cuáles son las fuerzas electromotrices? E1 y E2. Entonces, la ley dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos las sumatorias de las caídas de tensiones. ¿Dónde están las caídas de tensiones? Acá, en R1 y en R2, la sumatoria de las caídas de tensiones es igual a 0. Y se puede escribir también como la ley, ¿no? Sumatoria de las fuerzas electromotrices menos sumatorias de las caídas de tensiones, esto vale 0. Perdón, es así. O sea, despejo, sumatoria de las fuerzas electromotrices menos sumatoria de las caídas de tensiones, igual a 0, lo que tengo acá arriba, y si paso todo este término al otro lado, me queda de esta manera. Entonces veamos, miren, cómo dibujé la corriente, y dije que era la corriente de la malla 2, positiva, y yo sé, veamos este sentido que le di, si da toda la vuelta, yo puedo ver que el sentido que le di a la corriente es el mismo sentido que yo le daría a la corriente que sale del positivo de la fuente, y yo sé que si la corriente sale del positivo, la corriente es positiva. O sea que me coinciden el signo que yo elegí de la malla con el signo que usaría de la corriente. Por lo tanto, esto me sirve para decir que E2 y E1 se van a sumar. Y aparte uno puede ver que se suman
porque yo tengo conectado negativo, positivo, y acá tengo el negativo y el positivo. Las dos se suman y también coincide el sentido de la corriente que les di. Si le hubiera dado sentido contrario, a las dos les colocaría el signo menos, porque está en contra de la ley que yo dije, que la corriente que sale del positivo es positiva. Bueno, entonces vamos a escribir de este lado de acá, las fuerzas electromotrices. Y son E1 más E2, porque dije que se suman, y esto que se va a hacer igual. Va a ser igual a las caídas de tensiones producido por la corriente que está circulando por acá, y que está circulando por acá, que se produce. Nosotros dijimos que caída de tensiones es la ley de Ohm, es el producto de I por R, corriente por resistencia. Por lo tanto, yo estoy viendo la malla 1, esta es la malla 1, y entonces voy a tener en R1 una caída de tensión. Anoto acá, en R1 y R2 hay caída de tensión. La caída de tensión en R1 es el producto de I1 por R1 más, y la caída de tensión en R2 va a ser I1 por R2. Por I1, perdón. Porque este es I1, puse cualquier cosa. I1 por I1. Corrijan acá dentro de la malla, que esa que está ahí es I1, porque es la malla 1. Bueno, bien. Entonces lo noto acá, las caídas de tensiones. Y miren, estas son las dos caídas de tensiones, y las anoto como I1 por R1 más I1 por R2. Pero cuidado, que acá falta algo. Acá falta algo en esta ecuación. ¿Qué es lo que falta? Si nosotros vamos arriba acá en el circuito, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos este punto y este punto que me estaba marcando esta rama, la rama que ahora le voy a cambiar el color, que esta rama está compartiendo corrientes de malla. Entonces observen que por esta rama que va a donde tengo R2 e I2, circula I1. Pero también, ¿quién está circulando? I2. También está circulando I2. Entonces lo que voy a hacer es, en la malla 1 acá, dibujar la corriente I2. Dibujo la corriente I2. ¿Y qué sentido tenía la corriente I2? El mismo que la malla 1. Esto que está acá es la corriente de malla 2. O sea, I2. Corriente de malla 2. Pero vean acá, a dónde pasa acá I2, que también dijimos que es positiva, la tengo que tener en cuenta en el análisis de la malla 1, porque esta rama comparte las mallas.
Pero vean, yo estoy trabajando en la malla 1 y dije que I1 con este sentido es positiva. Si yo voy a la malla 2, veo que la corriente I2, que es esta que está acá, tiene el mismo sentido que I1, pero cuando llega a circular por I2, me encuentro que tiene, con respecto a I1, tiene sentido contrario. Por lo tanto, la caída de tensión en R2, voy a poner acá, la caída de tensión en R2 debido a malla 2 será negativa. Le voy a poner el signo negativo porque el sentido de la corriente llegó a malla 2, tendrá signo negativo ya que I2 tiene sentido contrario a I1. Bueno, por lo tanto, VR2 va a ser igual a menos I2 por R2. Entonces, vamos acá, ponemos el signo menos, me aparece